Demodé, aquí de músicas varias. Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente les saluda Carlos Israel en este quinto episodio de Demodé Podcast, aquí de músicas varias. Bien, estamos muy contentos porque cada episodio que vamos pues grabando, que vamos avanzando, pues nos vamos adentrando más a temas que pues si bien alguna vez habíamos platicado, revisitarlos es muy padre, muy emocionante. Al menos yo cada semana estoy esperando este día para poder pues grabar este podcast. ¿Cuáles son tus impresiones, Carlos? Mis impresiones, bueno, siempre es una tarea complicada encararse al micrófono. El micrófono es un juez ahí medio duro, es fuerte, ¿no? Porque una vez que hablas en micrófono, te empiezas a volver como, no sé, como que ya no actúas con tanta naturalidad. Me refiero a que todas estas pláticas que siempre tenemos de, ay, este tema, esto y lo otro, cuando llega en la cámara y el micrófono, se va, ¿no? El habla sale del chat, ¿no? Sí. La plática. De Pero alguna manera te vuelves una especie de actor, ¿no? te reta. Sí, y hace que seas, te presiones para ser mucho más elocuente de lo que uno es Claro. comúnmente. Y bueno, ahí retomas todo ese acervo que vas adquiriendo de las lecturas, de los videos en YouTube, de los textos en el Facebook, de pláticas incluso. Claro. No Es no es un, tarea fácil. Esperamos pero estarlo haciendo es un bien. ejercicio, o sea, el hacerlo constantemente, creo que de alguna manera entrena un músculo, ¿no? Claro. Todavía estamos en temas así de En comunicación, pañales. creo que estamos verdes todavía, no estamos todavía para la locución, pero yo espero que podamos hacer un contenido fluido que no excluya las ideas, ¿no? Porque a veces tenemos Claro. tantas ideas que no sabemos cómo aterrizarlas, pero creo que hay manera de hacerlo eficazmente. Bueno, esas son mis impresiones. Hay temas que se han tratado que son muy, muy interesantes. Claro, como Que el tema pasado. El tema pasado, reciente, ¿no? nuestro Que invitado Ever. estuvimos hablando de música, pero desde otra perspectiva, ¿no? Música humana. Música humana y mucha teorización, Sí, ¿no? sí. Mucho bagaje teórico, es algo impresionante. Para mí fue un tema difícil, complicado por el desconocimiento. Sin embargo, pues creo que aprendimos bastante, o a título personal, Claro. aprendí bastante, y muchas otras ideas que tenía ahí no muy maduras, pues terminaron por madurar, ¿no? Por cuajar. Así Hay, es. hay impresiones que ya viven en nosotros, pero a veces hace falta como que alguien te diga, mira, es esto. Sí, te ayuda a concretarlo. Claro, todo tiene sentido, ¿no? Yo te había, a propósito de lo que decías, de hacerse cada vez mejores ante el micrófono y todo este rollo del podcast, yo lo he contado en muchas ocasiones, nunca lo he contado a nuestros amigos que nos ven a través de nuestras plataformas y redes, que como muchas personas, a mí me gustaría o me hubiera gustado dedicarme a otros oficios, otras profesiones de no haber sido músico. Y una de ellas es la locución. Quizá no soy muy bueno, quizá no tengo talento para eso, pero es algo que me hubiera gustado de verdad. Durante muchos años me la pasé escuchando radio y me divertí muchísimo y siempre tuve la ilusión, ¿no? De Sí. tener un programa de radio y poner música y hablar de la música que ponía en ese programa de radio. Actualmente, bueno,
siempre creo que fue difícil tener una estación de radio, siempre. Ya más recientemente pues estaban las estaciones por internet, pero yo siempre tuve Las radios comunitarias, ¿no? Sí. Está bien interesante. Yo siempre tuve un poco la sospecha, no lo sé, de que la radio por internet en realidad no funcionaba porque me daba la impresión de que casi nadie escuchaba radio por internet. Pero Siempre habrá alguien. claro, que esté sí. pendiente. Pero en ese transcurso, en esa pues sí, transición del radio hacia las nuevas tecnologías, pues vino a salir el podcast, ¿no? Que no es cosa nueva tampoco por allá de los 2000, pues todos, bueno, muchos que saben un poquito de la historia del podcast, al menos en México, pues recordamos a gente como Layo Rubio, ¿no? Que fue de los pioneros en México del podcast y luego vinieron un montón, ya más en la pandemia, ¿no? Que se puso de moda y todo el mundo se volvió, hizo su podcast, ¿no? Nosotros ya un poco pasados de moda, hacemos nuestro podcast 5 años tarde, ¿no? Bueno, No, está bien porque este es el momento en el que se requería, claro. ¿no? O sea, quizá en tiempos pasados yo personalmente no tendría ni tema ni facilidad de palabra, que aún no lo tengo del todo, pero pienso que el tiempo, ¿no? Y las experiencias Sí. Además, te van dejando. Además es algo que nos gusta hacer y ya, ¿no? Y lo que yo quería decir también al respecto de esta idea de la radio y tal, es que pues este espacio que hemos creado, que lo titulamos de Modé, que le llamamos de Modé, pues es precisamente pues ese objetivo alcanzado, ¿no? De volvernos locutores por un día. Entonces, Sí. Eso para mí está padrísimo, lo disfruto mucho y espero que también nuestros amigos lo estén disfrutando con nosotros, que nos dejen comentarios, que podamos interactuar, sería algo muy, muy padre, ¿no? Por ahí tenemos amigos que nos dejan sus comentarios regularmente, pero nos gustaría llegar a más y que puedan participar con nosotros de los temas que aquí manejamos. Ahorita que decías que tu inquietud de ser locutor, yo tengo también esa inquietud, a lo mejor en algún momento lo haga, porque ya lo he experimentado un poco, de ser, no tanto como locutor, pero sí voz, ya sea de doblajes o de comerciales, o de cosas así donde implique, ¿no? Como que emitir un mensaje, pero con otro tipo de voz, ¿no? Otro tipo de colocación. Ya he hecho varios spots y es algo que me llama la atención. Pero también el hecho de doblar, ¿no? De hacer Pues, como actor de doblaje. Yo no sé mucho de locución y de lo que implica esa profesión, pero más o menos tengo una idea y he escuchado que en la profesión, en la carrera de locución, se ve doblaje y se ve pues toda esta cuestión de hacer comerciales y ese tipo de cosas. O sea, locutor no termina solamente con el que lleva un programa de radio, Sí, claro. ¿no? Entonces es toda una Sí, profesión. es un manejo de la voz. Claro. Fíjate que hay gente que me ha dicho, oye, me gusta cómo cambias la voz para distintas circunstancias, ¿no? O incluso cantando, como que no sé si imitar, Ujú. pero poder hacer una voz un poco más así. O así, Hablando ¿no? de la voz, nosotros, Es un... por si... Sí. Perdona que te interrumpa. Es que dijiste algo Me dejaste interesante. con la idea acá, pero te la agarro otra vez. Es que dijiste algo interesante. Hablando de la voz, no sé si sepan amigos que además de Bloom, que regularmente hablamos aquí de este proyecto, también tenemos un coro, un ensamble vocal Cuicánime que próximamente vamos a tener aquí en el podcast y se va a poner padre ese capítulo. Bueno, ensamble vocal Cuicánime pues es un coro, sí, cantamos a voces que se clasifican en voces agudas de mujeres, voces graves de hombres, soprano, alto, tenor y bajo, ¿no?
A mí particularmente me hubiera gustado ser bajo, tener una voz grave, porque las voces graves en los coros pues son muy preciadas, ¿no? En México por lo menos la mayoría son tenores o barítonos y en hombres y la mayoría son de mujeres son sopranos o mezzosopranos, ¿no? Pero las voces graves, por un tema geográfico y anatómico o de la raza, pues, latinoamericana, pues es muy difícil que existan voces graves. Y en la locución, pues son muy preciadas las voces graves, ¿no? Y es algo que, che, ¿por qué no tengo una voz grave así de locutor? Y no sé, me hubiera gustado, ¿no? En algún momento cantar la Sí, voz de bajo. pero se puede por lo Sí. menos intentar. O sea, Sí, 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 claro. Nosotros no lo hacemos porque hay gente, pues fíjate no, que hay no gente tenemos que a mí esa me profesión. ha dicho, tú eres bajo, ¿verdad? Digo, no. Es que luego me escuchan Tú hablando le dices, así, ¿no? no. No, o sea, yo... pero fíjate, me interesa mucho ese tema de la voz, cómo las personas cambiamos la voz Ah, y claro. la adaptamos a distintas circunstancias, No, y además ¿no? con la edad te va cambiando también. Yo tengo una voz un poco, yo la defino de borrachito. Una voz platicadora de borrachito. Pero además la vivencias, ¿no? La vivencio también. Que es una voz un poquito, hasta ya tengo mi terminología, ¿no? Mis palabras. Es una voz rasgada, es una voz desenfadada, ¿no? Nasal, tú tienes una voz muy Una nasal. voz nasal, pero me he dado cuenta que cuando canto, como que esta voz tan hasta ruda se vuelve un poco más dulce, ¿no? No sé si es algo que ya yo trabajé en mi subconsciente, pero es inevitable. O sea, Además, yo creo que te vas influenciando, ¿no? De otras voces y tomas referencias. Ahorita que dices eso, pues me pasa lo mismo y yo me doy cuenta que es porque me influencié de otras voces. A mí, por ejemplo, pues cuando mis experiencias de canto han sido pues en el coro, que la voz trabaja de una manera, pero también cuando he tenido otras experiencias cantando, pues es con banda cósmica, por ejemplo. ujú. Y lo que más me Pero ahí gusta, sale otra voz. claro, me gustan, por ejemplo, o me influencié muchísimo del Dream Pop, un poquito del shoegaze, y a lo mejor decir Dream Pop, pues nada más se limita a bandas como Beach House, por ejemplo, y no sé, son voces muy dulces, muy etéreas, muy soñolientas incluso, y así es como canto, es una voz dulcísima, pero cuando canto en coro es otra voz, ¿no? Entonces yo creo que la voz pues es una cosa viva, ¿no? Es como cuando tú le hablas a tu novia, le hablas de una forma, le hablas con cariño, le hablas con amor, y cuando le hablas, por ejemplo, al perro, le hablas de otra forma, y cuando le hablas a tu vecino es de otra forma, y cuando le hablas a tus alumnos es de otra forma. Y es cierto cuando llegas a clase y dices, bueno, voy a imponer Claro. un punto y empiezo a sacar mi voz temperamental, ¿no? Así, grande, lo que Claro. sea. Pero si voy, con mi mamá y empiezo a sacar esta voz y empiezo a hacerla livianita y así, ay, ¿qué cuenta por acá, no? Pero de repente puedo llegar a ser así, ¿no? O le digo, ¡hey, loba! Date quieta, ¿no? Fíjate que yo recuerdo ahí hace unos 10 años, 2011, 2012, que salió Juan Cirerol. Y a mí me gustaba mucho Juan Cirerol. Y me gustaba la forma en la que él abordaba su música y cómo él podía sonar tan agresivo, ¿no? Como que tenía una voz muy campirana y yo lo trataba de imitar y no me salía. Yo me sentía ridículo porque sentía que trataba de imitarlo. Y en algún punto empecé a cantar sus canciones y me di cuenta que también me salía una voz así. Pero no fue
por la imitación. No sé si ya traía un chip ahí interno de algún antecedente pasado, pero simplemente traté Sí. de hacerlo. No, qué futuro. No tanto como en la cosa de imitar la voz, decir, voy a hacer la voz así un poco más, no, sino como que simplemente me creí el personaje, ¿no? Y digo, pues voy a ser más rudo o voy a ser más informal, ¿no? Porque ese es el conflicto que tengo con muchos cantantes, de querer sonar bien y querer sonar bonito, ¿no? Bueno, eso ya cuando tengamos invitados cantantes. Mira, Pero eso se llama paralenguaje. Ya después lo fui a entender. de hecho, ya todo esto que hemos platicado es prácticamente otro capítulo que no pensábamos hacer ahora, ¿no? Vamos, ya estamos como la sonda Voyager 1 y 2, o sea, ya vamos así. a la Saliendo chingada. ahí de la galaxia. Sí, pero nuestro tema estaba por otro lado. No, pero aterriza. ¿Sabes por qué? Ujú. Porque el tema, ya aterrizando un poco, va a ser Banda Cósmica, que ha sido nuestra banda de nuestros años mozos y hasta ahora Nuestro creo que prime. nuestro prime. El tema de encontrar tu propia voz, ¿no? Claro. Dentro del mundo, dentro del mar de propuestas. Entonces, Banda Cósmica fue un proyecto que tuvo su tiempo. Espera, antes de eso tenemos que hablar de las novedades, algo bien padre que me gustaría que habláramos primero y luego ya entramos al tema, ¿te parece? Ok. Para que no te termines de... Para que ahora que te estoy cortando no sea así como, me cortaste de inspiración, ¿no? Uno de los temas novedosos, al menos para nosotros, es la publicación de un cuarto volumen del Anthology de los Beatles. La antología de los La Beatles. antología de los Beatles. No, o tercero es. Ya, yo ya me hice bola, son un chorro. Es el cuarto, ¿no? Lo que pasa es que más que una publicación de un cuarto volumen es la remasterización. Sí, pero De- existe ya Anthology 4 Sí, como sí. tal. Sí, lo sacaron como un volumen. Está un tema ahí porque hay mucha gente que no encuentra novedad en el volumen 4, sienten que es innecesario. Yo creo que la novedad es la remasterización. Ok. O sea, ¿Tú- y relanzamiento del volumen ¿Tú 1, 2 y 3. crees, con todas estas ondas de las remasterizaciones, desde luego que hay cosas interesantes, ¿no? Que es interesante, sobre todo para la gente que es más clavada, ¿no? Que es más fan de la música, pero realmente hay un diferenciador así que tú digas, esto está increíble, gracias por existir, remasterización, eh, porque pues es la misma música, ¿no? Ujú. Yo estaría, digo, desde mi punto de vista, creo que para mí es más interesante una remezcla que una remasterización. Digo, la remasterización, lo digo desde la ignorancia, Ujú. pues para mí significa que mejoran el sonido, ¿no? Mejora el sonido, lo puedes escuchar mejor en tu teléfono, en tus audífonos, más fidelidad, qué sé yo. Pero una remezcla para mí es más interesante porque empiezas a escuchar cosas que antes no se escuchaban, por ejemplo, Ujú. o hay más preponderancia en ciertas elementos de la música, ¿no? Hay pues otra propuesta incluso artística, ¿no? Ujú. Pero yo no sé si estos... ¿Cuánto costará el Anthology 4? ¿1,000 pesos? Es una lana, no sé cuánto. 1,200, 1,500. ¿Valen la pena por esa Yo remasterización? creo que si ya eres un Si eres viejo un fan. coleccionista, pues sí, lo pagas, ¿no? Pero no, más bien, si ya eres un fanático que conoce los Beatles de toda la vida, para mí no vale. Y te voy a decir dos puntos distintos, pero equidistantes, ¿no? O sea, me refiero, y yo lo he reflexionado mucho, la remasterización
lo que te ofrece, uno, más volumen, ¿sí? Significa que va a sonar más duro. Dos, en muchos casos, una nueva ecualización. Hay, o sea, a lo largo del tiempo, hay discrepancias en cuál debe ser la ecualización. Fíjate, incluso hay teorías de que los chinos, por ejemplo, o en los países orientales, les gusta más el sonido de los agudos, más crispeante, más el detalle. Aquí en Latinoamérica, Los bajos, no. ¿no? Hay un consenso general de que el sonido en B es el que agrada mejor a todo el público en general. Entonces, muchas mezclas de los Beatles que conocemos, que salieron en discos, han tenido ese sonido en B, en V, que le llaman. Ujú. Entonces, ha habido intentos de gente que incluso no es de la disquera, de las disqueras, que se van a las cintas primas de los Beatles y hacen masterizaciones planas, como para que el audiófilo las disfrute, ¿no? Como en la fidelidad chingona. O sea, son como que puntos de vista distintos, ¿no? Ujú. Ahora, esto es en cuanto a la música. A mí, personalmente, en la música remasterizada no me ofrece algo nuevo. Al contrario, siento que están acabando, sobre todo, la dinámica de las canciones, porque como ya está tan comprimido, tiene tanto volumen, Ujú. se pierde en la dinámica. Entonces, todos esos matices de que entra una guitarrita acá y después entra el bajo y la batería así, con ponche, va a hacer que la guitarrita desde el principio se escuche muy fuerte. Entonces, a la gente que no tiene como ese oído de dinámico, pues le va a maravillar, va a decir, ay, güey, se escucha todo súper bien. No, en realidad están matando la dinámica. Eso para mí es un punto menos. Pero ahí ya es muy subjetivo porque si tú lo tomas desde una, no sé, tienes a la banda de rock, como grababan los Beatles, ¿no? Así todos juntos, al baterista, al bajista, al otro guitarrista, al cantante, y pues si tú quieres, no sé, meter una guitarra de madera, obviamente no va a sonar tan fuerte como suena un bajo o una batería. Claro. Pues, ¿qué ocupas? Pues un amplificador, o en el estudio le vas a subir, y una guitarra de madera va a estar al mismo nivel que una batería, incluso más. Eso por default. Sí, en la música grabada. claro. Pero entonces, Sin, ¿qué sin, buscamos? sin embargo, o sea, volviendo a ese punto, hay cosas que pueden sonar más o menos naturales, ¿no? Yo hice un ensayo de eso, a lo mejor luego se los paso, que ya hice hace tiempo. Yo donde escribía sobre niveles de... Como el que canta Dream Pop. Bueno, esa música... Pero hasta arriba es imposible que yo, le ganes yo, a una yo, banda yo, de yo rock. ganaba. Yo nombraba a esa música hiper realista. O sea, estaba el realismo, según mi terminología, realismo, hiperrealismo. Y luego ya atrás de eso, abajo del realismo, estaban las grabaciones de campo. Las grabaciones de campo son pelonas, Sí. ¿no? Pones un micrófono en una manifestación. Como el Tiny Desk, más o menos. Hasta el Tiny Desk ya está. El Tiny Desk no se escucha como Bueno, estando ahí. Por la voz. Una ¿no? grabación de campo es que vas y pones este micrófono en frente y pones acá y son como tus oídos escuchando. No, en el Tiny Desk ya ponen uno aquí en el bombo y ponen otro en el piano. Sí, pero Bueno, entonces- ese ya sería una grabación realista. Ujú. De campo sería llegar y poner Hiperrealista es cuando ya sobreexcitas la guitarra, no se escucha, bueno, le pongo un amplificador e igualo a ese nivel. Y luego ya, no recuerdo bien cómo le había nombrado, pero ya hay otra donde la música ya es prácticamente puro artificio. Es como cuando tú ya estás con una banda y ves en el ensayo y suena horrible. Y tú lo escuchas en el disco y suena glorioso. O sea, una música así de artificiosa en vivo jamás podrá igualar al disco, ¿no? O sea, y es lo que lograban Beatles con sus producciones de superorquestas y tanto así.
o que ya pues... Es como cuando quieres escuchar a Paul McCartney tocando, pues no sé, cualquiera de estos grandes temas, ¿no? Con orquestas y, no sé, escuchas el medley de Abbey Road, pues suena chido porque es Paul McCartney, exactamente las notas donde deben ir, pero no suena igual. Jamás suena Por igual. ejemplo, poniendo ejemplos así de los términos que te estoy dando, una banda que nunca va a sonar igual que en el disco, Tame Impala, por ejemplo. O sea, aunque estos güeyes estén tocando acá, nunca va a sonar con tal fidelidad y con todos esos efectos y cosas Pues que no. hacen así. Una banda hiperrealista, en este término, Blink 182. O sea, los escuchas y escuchas los efectos, pero redondeados, perfectos, comprimidos, Ujú. limitados, y que te generan una experiencia auditiva más allá de sobreexcitada, ¿no? Ujú. Y en vivo, obvio que lo vas a disfrutar, pero no va a sonar así de bien, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la remasterización, eso es lo que te ofrece un poco la experiencia del volumen y la compresión para que tenga más pegada, etcétera. Pero aquí el valor más bien de la remasterización se aplica a lo que hicieron con el Anthology, que es remasterizar la imagen. Ahí sí cambia mucho Ah, bueno, de la antología, del documental. sí, eso estaría padrísimo porque, bueno, yo Que cuando hasta eso vi, te hay un tema ahí también. cuando vi Anthology por primera vez, pues fue en En VHS, VHS, ¿no? que mi papá no sé de dónde lo sacó, dónde lo grabó, y así fue como vimos Anthology. Años En los después yo tenía una 90s, amiga, ¿no? no sé qué sería de esa amiga, amiga de una amiga. Y una vez me prestó sus, ni siquiera eran DVDs, eran VCDs. VCDs, Sí. un formato ahí anterior al DVD, de toda la Anthology, era un chorro de cajitas así. Ujú. Pues obviamente no eran de tanta fidelidad las imágenes, ¿no? Y pues ahorita que ya está el Blu-ray y no sé qué tanta cosa, que ya tampoco es tan nuevo ese formato, pero yo me imagino que ha de estar bien padre. O sea, cuando fuimos a ver el Let It Be o las sesiones estas, cuando salió en el cine, que hicieron este tipo, no me acuerdo ahora, el productor, hizo Ujú. una restauración impresionante y se veía, o sea, tú veías a John Lennon, a Paul McCartney, y parecía que estaban ahí, ¿no? Pero fíjate, Súper jóvenes, aquí otra, rosados, así, aquí ¿no? No, no. un tema de las remasterizaciones, o del, sí, ¿Qué restauración de la restauraciones, imagen? restauraciones, que le llaman, ya es un poco indistinto el término. Remasterización, restauración para fines de imagen es casi lo mismo. Pero aquí hay dos temas estéticos. Porque esta restauración que hacen del documental de los Beatles es digital. Sí. Es una restauración digital Sí, 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 con inteligencia ayuda de artificial. inteligencia artificial. Y sí ves la imagen impresionante porque ves todo muy vívido, ¿no? Muy actual. Pero muchos están en contra de eso. Dicen, es que el documental de Beatles, el original, lo que tenía era el grano de las cintas analógicas. O sea, están matando el espíritu de cómo fue grabado, ¿no? Pues eso, ¿no? ¿Cómo fue grabado? Es Pero como si finalmente, dijeras, voy a remasterizar pero las mira, grabaciones es que de final- Elvis Presley y empieza Sí, a sí, sonar sí. como si lo hubieras grabado digitalmente en un estudio así. Sí, de sí, sí, última. pero finalmente tampoco, o sea, es que todo eso es subjetivo. Tú hablas de que cómo fue grabado en ese momento, sí, pero tampoco, o sea, si nos vamos a la parte, Es que a la eso... imagen primigenia, pues es de tus ojos, No, tú no, no no. estuviste ahí. No, ya lo sé. Pero esa imagen y estos Fue micrófonos... la primera, ¿no? Estos micrófonos, cómo se utilizaban antes o las cintas, están dando testimonio de Sí, cómo era la vida en ese entonces. sí, pero tampoco es la realidad. No es la realidad, pero subjetivo. cuando hablamos con Ever, por ejemplo, de música antigua,
hay gente que se dedica a hacer reconstrucciones. No digo que sea así última palabra, pero son dos ópticas distintas. La reconstrucción histórica. Sí, sí. Entonces, cuando tú tocas en una orquesta con cuerdas de tripo, por ejemplo, ¡guau! Es otra sonoridad, Sí, ¿no? pero realmente tampoco nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos, pero Pues, te da creemos pie que por ahí a va. otra sonoridad. Pero, Así pero, de simple. mira, yo desde un punto de vista quizá más simplista, a mí me emociona ver con esa calidad ese tipo de imágenes, porque sí me remontan y me evocan a lo que pienso yo con mis ideas actuales o mis referencias a algo que pudo ser o acercarse a la realidad. Cuando tú mencionas, Digamos que es como ir a finales de es como cuando tú dices tener una máquina del tiempo. de estos términos que utilizaste hace rato, el hiperrealismo, pues Ajá. yo lo definiría así, ¿no? Sí, sí, sí. Es que veo a cuatro tipos ahí y se ven bien, se ven claritos, parece que están del otro lado de la pantalla ahí mismo, ¿no? En el Ujú. mismo espacio. Y cuando tú ves, pues los videos Sí, claro. pues ves el grano, ves la Y no rayita es solo y con dices, eso. ah, O eso, sea, tú vas y pones el disco de la Hermandad de Navidad y lo pones en una casetera y el sonido que saca la casetera es distinto a lo que te saca un CD, sí, e incluso distinto a lo que te saca en Spotify. claro, Suenan distinto, güey. Y es, cada es, uno te evoca cosas distintas. es una cuestión subjetiva y ya va en gustos, ¿no? Y quizá, Enfoques, yo diría enfoques. pues O sí, sea, sí, sí, sí. por ejemplo, yo si quiero acceder a la fidelidad y escuchar detalle, yo voy y busco el FLAC o el WAP y lo descargo y pongo unos Sí. audífonos mamones y disfruto la fidelidad. Ya si quiero la nostalgia, bueno, puedo poner un vinil o lo que sea y te da otras experiencias, ¿no? Por O sea, eso, no es que estén mal ni una ni otra, ¿no? mira, si tratáramos de llegar a una conclusión, dijera tu maestro, cada quien que haga lo que le dé su rechingana, ¿no? Si quiere comprar la Anthology 4 que Pero lo compre. lo que Y, mencionabas hace ratito, y está padre, ¿no? Está padre. lo que mencionabas hace ratito de las remezclas, hay, por ejemplo, en la reedición que van a sacar del 50 aniversario del Wish You Were Here, hay remezclas. Ujú. Y eso a mí me gusta mucho porque es otra Pues es lo que te dije. otro reacomodo, ¿no? Digamos Sí, que sí, tienes sí, una banda como es siempre la has escuchado, es aquí otra ya... propuesta artística, Sí. ¿no? Por ejemplo, yo escuché las remezclas que hicieron en la discografía de Camel y a mí me encanta Camel. Entonces yo he estado disfrutando mucho de esas remezclas porque todos los discos los remezclaron, no nada más Ujú. uno ni una que otra. Bueno, pues ya veremos, amigos. Ustedes díganos qué opinan del Anthology 4. Eh, Tengo entendido que no hay muchas cosas inéditas, más allá de lo que ya hablamos. Algo que podría decirse inédito, pues es la inclusión de Now and Then, que ya es una rola que publicaron desde el 2023. También la de Este, Free As a Beer con bueno, con por nueva eso, mezcla. pero eso ya no es inédito. Now and Then tal vez podría considerarse inédito, ya se tenían por ahí, se habían filtrado versiones y tal, pero oficialmente no estaba publicado. Fierce Bird sí, pero digamos que es lo nuevo y que correspondería a un cuarto volumen, ¿no? O tercer volumen, Ujú. porque pues está Free as a Bird, que es, no sé si el primer volumen, está Real Love, que es el segundo, vendría en un segundo disco, y Now and Then, que sería el tercero, que por Fíjate alguna que razón hay- no se publicó, ¿no? No sé si has visto, bueno, desde el 2017 o 2016 han estado sacando nuevas versiones remezcladas por el hijo
Gilles de Martin. Gilles Martin. Sí, sí. Pero espera, porque aquí hay muchos fans que dicen, no, ya que saquen la versión completa de Helter Skelter, que dura 20 minutos, Ujú, ¿no? Y muchos tienen la teoría de que esta la van a sacar en el aniversario 50 del White Album, o sea, en un par de años. Tiene sentido, o sea, los Beatles son una caja ahí de sí. hacer dinero. Fíjate Tienen que años y años para yo- seguir sacando yo- cosas. Yo me considero fanático de los Beatles y he escuchado un montón de versiones y cosas inéditas y tal, que ya actualmente no me clavo tanto porque no tengo cabeza para tanto y me dedico a muchas cosas ahora. Pero hace poco me encontré ahí en el YouTube el concierto de Sgt. Peppers, eh, pero la versión o el homenaje de un grupo, creo que sueco, se llaman The Analogues. ¿Cómo se pronuncia en inglés? Analogues. Los análogos. Los Análogos. Bueno, este grupo fantástico que coberea a los Beatles es increíble, me encanta. Ya hemos hablado de este grupo anteriormente. Bueno, el caso es que vi un pedacito ahí de que estaban tocando todo el Sargento Pimienta y eso me motivó a descargar nuevamente el Sargento Pimienta. Yo no utilizo Spotify porque estoy En contra de los sionistas. Exactamente. En contra de la financiación de la guerra contra Sí, sí. Palestina. Bueno, no sé, y da igual. El chiste es que me descargué. Es una cuestión ética más que práctica. Pero deja eso, más allá, no voy a ser hipócrita tampoco, ni falso. No utilizo Sí. Spotify porque un día me salí de una cuenta familiar y ya no pude entrar otra vez y luego precisamente Ever me incluyó en su cuenta familiar. Ajá. De YouTube Pero el Premium. YouTube está más chido. creo. La verdad extraño Spotify, pero con todo esto no voy a volver a Spotify. Yo ni siquiera uso streaming. O sea, Bueno, X. yo bajo música. El asunto, lo que estaba contando es que me descargué el Sargento Pimienta y me puse a escucharlo, pero me descargué una versión que no sé si es oficial ni siquiera, pero trae un montón de versiones. Es más, trae todo el Sargento Pimienta nuevamente, o sea, tú escuchas todo el disco y luego vuelve a empezar, pero con demos. Es la edición y tomas. deluxe. Es la que te decía Y que, está que bien han sacado. pero yo no la había escuchado antes. Y está súper padre porque para mí son cosas o música inédita, Ujú. ¿no? Y cuántas cosas no habrá todavía por ahí. Sí, es lo que te digo. Están dosificados. O sea, no van a Sí, tirarte todo, claro. todo de un Tenemos jalón. Beatles para quién sabe cuántos años más, Sí. ¿no? Es una banda que yo creo que independientemente de cómo la estén dosificando, cómo la estén comercializando, pues es una cuestión cultural enorme, gigantesca y que pues difícilmente va a desaparecer, ¿no? Por lo menos en la historia moderna Sí, claro. de las artes y de la humanidad. Bien, vamos ya a dejar un poquito de lado este tema del Volvemos a lo que ya les Ya estaba habíamos anticipando, empezado, que ¿no? es Banda Cósmica. Nuestra banda, la banda que iniciamos hace muchos años, ¿no? Unos 15 años quizá. Primigeniamente, ¿no? Porque todos los que tengan bandas han sabido que pues es una cuestión que nace mucho de la motivación de tocar, ¿no? Pero a veces no tienes ni una idea de lo que quieres hacer a futuro, no tienes un plan, solo quieres tocar, ¿no? Sí. Entonces así nació Banda Cósmica, una banda que pues éramos chicos en ese entonces, no sé cómo quieras abordar este tema desde los inicios. Pues mira, no sé por qué razón, tú que eres el encargado de la música, no sé por qué durante este episodio no has puesto nada de música, pero yo Pondré. me gustaría
basarnos en la música. A nadie o a muy pocas personas, no puede ser que nadie, porque sí tenemos gente que nos ha seguido y que incluso pues estaría muy feliz de que Banda Cósmica regresara, ¿no? Pero digo, la historia de Banda Cósmica es como la de muchas bandas, ¿no? Un día pues empezamos a tocar nuestros instrumentos, cada integrante por su cuenta, a aprenderlos, y un día coincidimos y empezamos a palomear, a tocar covers como cualquier banda, y luego más tarde que temprano ya estábamos haciendo música original. Y bueno, eso fue un trayecto de muchos años, ¿no? Básicamente de 10 años, 11 años. Podríamos redondearlo a 10 años. Una década, ¿no? Entonces, no sé, ¿te parece que vayamos haciendo como un recorrido entre las primeras canciones hasta las últimas? Y pues destacar o comentar que tú y yo fuimos los compositores mayoritarios, ya refiriéndonos a la música original, porque también tocamos muchos covers durante mucho tiempo y nos hicimos de alguna manera expertos, ¿no? Hasta la fecha en coverear, pero también compusimos música, y pues podríamos hablar, tal vez empezar por hablar de las primeras composiciones hasta las últimas, y de por qué hicimos esa música, qué nos motivó, a quién le dedicamos tal canción. ¿Te parece? Sí, claro. Bien, esa canción que estás poniendo no es de las primeritas, pero si me permites, creo que puedo contar un poquito de la historia de cuáles fueron las primeras canciones, o la primera canción que hicimos original. Uh-huh. Yo recuerdo que ya empezaba a hacer mis primeras canciones, llevaba, no sé, 5 o 6 canciones. Por X motivación, X circunstancia, empecé a componer, ¿no? Y llegaba con ustedes, básicamente con Iván y contigo, Iván el baterista, y les decía, oigan, es que deberíamos hacer canciones nuestras, y ustedes como que me tiraban al ojo, como que no les interesaba. Incluso veía que tenían, sobre todo Iván, un poquito de prejuicio con la música propia, y a ti te veía como que desinterés, ¿no? Y no me pelaron, pero no faltó la clásica guerra de bandas, ¿no? Y hubo un concurso en el que para participar teníamos que tocar un cover y 2 canciones originales, y había un premio, y ese premio pues era bastante jugoso para la época, ¿no? Estamos hablando de 2008, finales del 2008. 2010. No es cierto. No, 2008. A ver, pero espérame. Ya aquí vamos a aparecer los viejitos que no se ponen de acuerdo. Ahí te va mi versión y ya tú me corriges. Finales, o sea, Banda Cósmica se formó mediados del 2008. Y estuvimos tocando, no, ni siquiera Banda Cósmica, nos llamábamos Viaje Cósmico. Y hacia finales del 2008 yo empecé a componer aproximadamente. Y luego en el 2009 fue este concurso, tal vez finales, no recuerdo la verdad. Pero este concurso, te digo, pedía 2 canciones originales y un cover. Entonces dijimos, si hay que inscribirnos, está bueno el premio, 7,000 pesos y no sé qué. Nos inscribimos y bueno, pero ¿qué vamos a tocar si no tenemos música original? Le dije, pues yo tengo una. A ver, ¿cómo se llama? Pues se llama Los Días Difíciles. Entonces no sé si la tengas por ahí a la mano. Que fue la primera. Deberíamos tocarlas. Sí, Ponla, la tengo, ponla. pero... A ver. Que es de una producción muy precaria, pero muy honesta. Esto se grabó posterior, me imagino, del concurso que dices. Probablemente sí.
Tenía una onda ahí muy punquetilla. Abandonas todo. Sí, tocamos esa y otra, Cúrame. Cúrame. Y un cover de Vitaminas de Soda Stereo. Te hacen falta vitaminas. Cúrame Pues, es esta. No es cierto. No, eso. aquí está como Cúrame. Están mezclados. mezclados. Ese es de un ensayo. Es un audio de un ensayo. Cuando yo escucho eso me emociona porque sonábamos amarraditos, limpiecitos, potentes. Ese instrumental. Estábamos chavos. Yo creo que tú tenías unos, ¿qué? 16, 17 años. Yo tendría unos 19. Como 17, 18. Según mi evaluación fue un finales de 2008 que empezamos ya a experimentar. Sí, pero Todo el el concurso todo- fue de 2019. Todo el 2008, 2009 estuvimos ahí como en covers. Sí, pero digo, el concurso del que hablamos fue 2009. Eso lo tengo muy claro. Pues bueno, llegué un día y tengo esta que se llama Los Días Difíciles. Y hay que componer otra nueva, pues ármatela y compuse esta rola que se llama Cúrame. Pues canciones adolescentes de alguna manera. Días Difíciles hablaba de mi estancia en Ciudad de México. Yo la pasaba mal en el sentido de que pues estaba lejos, me deprimía porque pues no estaba haciendo realmente lo que yo quería, ¿no? Que era la música. En cambio estaba estudiando arquitectura. Entonces, pues hablan de eso. Cúrame habla pues por ahí de un romance con una chicuela de esas épocas. Y pues ya fueron nuestras Bien cursi, cabrón. dos primeras canciones, ¿no? No, y hicimos un demo. El demo ya lo grabamos en 2010, me acuerdo. Venían esas dos y venía la de Por eso me voy. Sí, que fueron las tres primeritas. Por eso me voy, ya no entró al concurso. No, pero lo hicimos en ese. Yo me acuerdo que esta canción fluyó rapidísimo. Yo creo que la compuse como en 10 minutos. O sea, digo, no voy a compararme con grandes compositores ni mucho menos, pero me parece una canción muy redonda y a mí es algo que me enorgullece y me impresiona de mí mismo y de esa edad que tenía, porque para hacer la tercera canción que hiciera, pues fue muy rápido, como que ya todo estaba dado. Y luego el solo que le pusiste ahí fue algo que me encantó. Markovichiano. Sí, muy Markovich, ¿no? Muy... Es el único así solo a conciencia que he hecho. No me gusta mucho. A mí sí me gusta. O más bien, no me ha salido tanto ponerle solos a las canciones. Sí, porque digo, luego nos hicimos como de una estética, ¿no? Sí, una estética que no incluía solos, porque ya no nos consideramos una banda muy clásica, ¿no? De solos. Pero por ejemplo, aquí escucho esta batería y ese vaciado ahí grasa, ¿no? Sí, estaba atascadísimo. O sea, le metía remates cada 2 segundos y splash por aquí, splash por allá. Me acuerdo que tenía unos splash así chiquititos. Sí. Sí, pues éramos inexpertos todos. Ya, también hay cosas que, digo, esto, en el caso de las líneas de bajo, pues están de más. Cosas que fuimos aprendiendo, ¿no? Poco a poco en el oficio de componer. Pero algo que me gusta es que bájale tantito, ya siento que estoy gritando. Siento que aún con toda esa inexperiencia, las canciones, la construcción, la armonía, las melodías estuvieron bastante bien logradas.
bien logradas para ser una banda que comenzaba, ¿no? Quizá nos he hecho muchas flores, pero lo creo fielmente. Ya en ese tiempo que grabamos estas 3 canciones, me acuerdo que hicimos unos CDs físicos, ahí, los quemamos y le pusimos a este EP Regreso al Origen. Pero espérate, una cosa así. Pero espérate, más antes que no teníamos batería, no teníamos manera de grabar. Los hicimos batería, como medios acústicos. Ajá, acústicos, y ese demo, quién sabe qué fue de él, pero eran 3 versiones que sonaban bonito, pero sin batería. Sí. Eran como con pandero y tal. Y venían esas 3 canciones que hemos puesto. Luego ya vino. Ya hicimos hasta lo vendimos ahí en festivales y todo eso. Hay amigos que me han dicho, oye, tengo tu disco y no lo he abierto. Ahí está. Bueno, sí. Eso fue 2008-2009. De hecho, estas canciones que tienes tú y que tienen los títulos cambiados, las rescatamos porque una amiga me los volvió a pasar porque ya no los teníamos. 2010 ya fue que hicimos otro demo más. No, en el 2010 salió eso. No. Sí. Ah, sí, cierto. Esto. 2008-2009 los acústicos. 2010 2011 ya hicimos esta. Sí, de Mito. Que ya también tenía una ligera mejora, ¿no? En el audio. Sí. Ya sonaba un poquito mejor. Pero me encanta porque era una portada que decía de Mito 2. Y abajo una etiqueta que decía Lo-Fi. Pero más bien era una advertencia. Era una advertencia más que un sonido, ¿no? Sí, claro. Y como que vas a escuchar todo ruido bien culero. Bueno, esta también la hiciste, ¿no? Esta canción. Sí, es. Yo aquí todavía no incursionaba en la compositora. Sí, pues se llama Muy Dentro, pues otra noviecilla ahí, Y fíjate que aquí ya teníamos ahí romance con el ruidosón. Sí, ya nos encantaba. De querer sonar el noise Jesus rock. And the Mary Chain. Y ya, bueno, tenía estas influencias así de bandas ruidosonas. Sí. Que esta me parece una gran pieza pop. Sí. Bien lograda. O sea, tiene riffs memorables. La línea del bajo, luego la escuché, ¿cómo se me pudo ocurrir esto, cabrón? No, la batería pues mucho más lograda, ya menos atascada, menos ostentosa. Y aquí también venía la canción de Iván, una canción de Iván. Sí, que es curioso porque él empezó a componer primero que tú, hizo 2 o 3 canciones y es una gran canción. Esa está chida. Que fíjate que a mí siempre me encantó ponerle bajo a canciones que no eran mías, o sea, de ustedes, porque me sentía menos limitado y sentía que tenía mucha más propuesta. Algo que ese güey era muy celoso, nunca dejó que cantáramos una canción de él, siempre las quería cantar él. Sí, porque le voy a adelantar el final porque me gusta el solo. Las canciones, la coda. Las 3 canciones o las 4 o no sé cuántas que has puesto mías, yo no las canté, las cantaste tú, güey. Yo nunca me consideré cantante, güey. Bueno, era un solo, pero no era el típico solo, ¿no? Claro, sí, pues. Y ahí ya lo que escucho es ese legendario Chorus C5 que compraste ahí en el mercado de Taxqueña, ¿no? Que nos duró un chingo. Está chingón esta canción. Ya no la había escuchado. Bueno, esto fue ya 2011, recuerdo. Que fue un demo de 2 canciones. Un sencillo, ¿no? Sí, A y B. A y B. Y aquí sale en la portada el peluchín. Sí, el juguete, no sé quién era. El perrito, quién sabe. De tantas mascotas que hemos tenido, se quedó ahí inmortalizada. Pues sí, eso ya fue 2011.
Sí, o No. sea, ya veníamos, o sea, esto que estamos hablando de, sacamos tal demo, en realidad lo estábamos compartiendo con nuestra actividad de covers, ¿no? O sea, los covers estaban hasta Sí. ese momento todavía muy... Pues teníamos la idea de que, vamos a tocar, vamos a hacer tal concierto, pero, pues hay que tocar covers y una original. Una original. Para que no se vayan a asustar, no tocamos todas, ¿no? Nada más una. Ajá. Pues porque teníamos inseguridades y, pues como todas las bandas, ¿no? Ujú. Y a veces sí No teníamos plena confianza en que queríamos desarrollarlo. Claro, pues sí. Sí, 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 sí. sin embargo, ya estaba esta idea, o sea, la banda inicial la empezamos con más integrantes, ¿no? Y hasta este momento que ya solo quedábamos tú, Iván y yo, fue que dijimos, creo que podemos hacer algo propio Sí. e idear cosas y seguíamos grabando, ¿no? Sí, eso fue muy padre y me ha gustado eso de grabar y dejar testimonio, ¿no? De lo que fuimos en ese momento. Y yo sí estoy convencido que hay cierta edad, siempre lo he dicho, de los 20 a los 30, en la que uno tiene pues muchísima... hay desborde de creatividad, ¿no? Que parece que nunca terminan, se te ocurren cosas, eres demasiado creativo. O por lo menos, yo no considero que seas más creativo, sino que tienes más menos miedos. energía y menos limitantes emocionales para hacer lo que quieres. Claro. Como que tienes así de que, no importa, Hay no. más espontaneidad también. Sí, Por la edad, o sea, te lo da la edad. sí, la edad y a veces también es como que, bueno, pues tengo más tiempo, aterrizo más cosas. Bueno, esa canción que estamos escuchando, ya estamos no en el sé 2012. no sé si es la primera canción que tú compusiste para O Banda una de las Cósmica, primeras, sí. pero por lo menos es la segunda de este disco, que es un demo que precisamente se titula Demodé. Demodé. Este demo. De ahí sacamos el nombre del podcast. Bueno, pues Demodé se compone como de 11 canciones, una cosa así. Ujú. Algunas que retomamos del demo anterior, de Regreso al Origen, y las incluimos acá. Pero esa es la segunda canción de Demodé y se llama La Invasión y fue como nuestro gran éxito de ese disco, No puse junto todo- con Dentro de la Noche, pero esa canción gustaba muchísimo. esta. Sí, yo me acuerdo que, o sea, siempre la tocamos, siempre. Sí. Es que tenía una onda muy poderosa, ¿no? Sí, Un sí. contraste ahí. Pero Sí, tenía chido. muchos contrastes, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que en ese tiempo había entrado al técnico o había salido ya del bachiller y luego me ponían así que clases bien raras, o sea, los horarios. Ujú. Una clase a las 10 y otra a las 4. Ujú. Y luego yo decía, no, ¿por qué pusieron esto? Sí, ¿Qué estaba hago? bien horrible el Y entonces técnico. luego me estaba en la escuela ahí perdiendo el tiempo y luego me iba a caminar al Zócalo y me acuerdo que hasta le hablaba a Iván, le mandaba mensajes, oye, ¿dónde andas? Vete, vamos a se me está ocurriendo una rola y no sé qué. Y esta canción, me acuerdo de ese meme donde está, no sé si Calamardo, uno así con un cerebrote, porque esta la compuse imaginándola. Ujú. O sea, nunca agarré la Sí, guitarra. como Juan Gabriel, ¿no? Nada más. Sí, yo me acuerdo que hacía la melodía y decía, aquí va un la, ok, va un la, y aquí va a ir un re. Y así hice esta canción. Ujú. Ya cuando agarré la guitarra ya sabía lo que tenía que hacer. Sí. Pero sí fue esos tiempos, 2012. Sí. Sí, justo en esa época. Tú ya llevabas un rato en el técnico, porque yo regresé a Puebla y comencé a estudiar en el 2012, el técnico en música. Sí, yo creo que ya Me llevaba, acuerdo que hasta... llevaba como 2 años. Como un año, ¿no? Sí. Como un año. Sí. Porque hasta me acuerdo que esta canción la estábamos armando allá en la casa de la abuelita de Iván. Tenemos por ahí un video donde la estábamos componiendo. Mira, eso es...
shoegaze, así. Y ¿Te acuerdas que un día hablábamos del shoegaze en México? Y decíamos, ¿quién fue la primera banda de shoegaze en México? Y se puso muy de moda Vaya Futuro, ¿no? no, Vaya Futuro vino Por eso, después. 2014. Pero fue un exponente importante en algún momento. Yo creo que fue una de las bandas de las que más se habló en cuestión de shoegaze. Pero luego, más antes, había otra banda que se llamaba Bam Bam, creo que hacía shoegaze. No sé si hubo Es más otra. crowd rock. Bam Bam. Pero yo no sé si considera esto shoegaze, pero era el 2012. Sí. Y digo, no vamos a decir que lo inventamos, fuimos la primera banda, pero el shoegaze de los 90s pues terminó ahí, y luego hubo un revival en los 2014, 2015, pero sí que Banda Cósmica lo comenzó a hacer desde el 2012, ¿no? Y pues bueno, para entonces tú ya habías acumulado pues varias rolas, y a mí lo que siempre me impresionó mucho fue pues esa precocidad, pues compositiva, ¿no? Porque no sé a ciencia cierta si ya habías practicado mucho, si ya habías hecho muchos borradores o no, pero cuando llegaste con tus primeras canciones eran grandes canciones. No sé si hubo influencia pues directa, ¿no? de mis composiciones o de otras bandas, no lo sé, pero todo eso sumó a Demodé y hizo un gran disco que no deja de ser un demo por el hecho de la precariedad de la producción, pero artísticamente considero que es una joya. Es que, ¿sabes qué sucedió con Demodé? O sea, le pusimos tanto empeño que... Sí, porque ya habíamos acumulado muchas canciones y nos encontrábamos en una temporada muy complicada. Políticamente en México había muchas pugnas ahí medias densas, o sea, la juventud del 2012 132, políticamente estaba sí, muy, yo soy muy 132. activa, y aparte simbólicamente yo nunca creí que se fuera a acabar el mundo, pero se hablaba, no, el 2012 es el año del calendario maya, que yo sí sentía que había como un cierre de ciclo, ¿no? Y nosotros estábamos como que jugándole carreras a eso, ¿no? Porque dijimos, güey, ¿cuándo vamos a grabar un disco? Hay que juntarnos y hacer algo, ¿no? De hecho, me acuerdo que todas estas canciones las grabamos con un micro que todavía usamos, que es el SM57. Sí, Con ese grabamos todo, guitarras, bajos, voces, la batería, todo con ese micrófono. Hay algo todavía más ridículo, los anteriores los grabamos con un micrófono de De diadema. esos de diadema horribles. Del ciber, ¿no? Ajá. Aquí ya habíamos subido un poquito de... Sí, suena un calidad. poquito mejor, le hicimos su portada, lo presentamos en vivo, todo este disco lo tocamos de hecho una vez. tiene ahí una conceptualización. Yo inventé una historia del principio a fin de lo que era el Demodé. O sea, que el Demodé es básicamente así un sueño como medio extraterrestre, de una invasión extraterrestre, ¿no? O sea, todo conectaba, había el tema de la fiesta, porque en varias canciones, por ejemplo, aquí habla de una fiesta, el cumpleaños, el de Después Nada es una canción que es cuando termina una fiesta, ¿no? Cuando estás juntando los platos sucios y tal. Sí. Habla del fin del mundo, que es su último año, ¿no? Habla de la invasión, de esta invasión extraterrestre, y que Sí. te abducen y te llevan. Es que en ese disco estábamos aterrizando todas esas influencias de todos esos grandes grupos de los cuales nosotros tomábamos pues todo. Nosotros siempre quisimos hacer un Sargento Pimienta,
siempre quisimos sonar alternativos, siempre quisimos sonar punks, pero también siempre quisimos hacer pop, pero también siempre, ¿me entiendes? Y por eso fue un disco bien padre, porque era conceptual, porque además tenía un sonido, según nosotros, innovador y por ahí tú tenías una definición de lo que era Banda Cósmica, era como el sonido punk o ruidoso con letras de amor, una cosa así, ¿no? Y sí, era una definición bien padre, ¿no? Porque al mismo tiempo que era muy ruidoso eso que está sonando ahí, pero había melodía dentro de eso, ¿no? No era nada más puro ruido como luego si eran muchas de las bandas de shoegaze, ¿no? 3 acordes insípidos y una melodía muy horizontal y ya, ¿no? Nosotros hacíamos melodías y estructuras armónicas bien interesantes, ¿no? Nos encantaba. Y, insisto, quizás estoy echándonos muchas flores, pero digo, pues en este momento me siento como la mamá orgullosa, ¿no? de este hijito que producimos en aquel ya lejano 2012, y fue algo bien padre, y no lo digo nada más yo, mucha gente nos ha comentado, ¿no? Es un disco que gustó mucho y que recuerdan mucho. Sí fue una propuesta honesta, y para el momento que lo hicimos, creo que si lo hubiéramos dejado esperar más, o una de dos, o ya no iba a tener esa fuerza, o no se iba a hacer, ¿no? Sí, yo creo que ya las canciones hasta se nos hubieran olvidado. Yo me acuerdo que después de esto, o sea, fui el compositor de por lo menos la mitad de este disco, y después de haberlo grabado y de que lo tocáramos y pasar el tiempo, luego agarraba la guitarra y me ponía a tocarlo y me acordaba, ¿no? Ahora si me pones a tocar esa música yo ya no me acuerdo. Es más, por eso no sé ni cómo la compuse importancia eso, de dejar ahí una constancia, claro, un testimonio. Esta canción es un experimento ahí sonoro, pero ya queríamos ya hacer crowd rock, güey. O sea, nadie aquí había hecho crowd rock. Yo me influenciaba mucho porque me gustaba Soda y luego escuchaba a Daniel Melero. Pero luego ya, no, es que esos güeyes hacían, intentaban hacer crowd rock. Ah, ¿qué es el crowd rock? Ah, no, pues los alemanes, ¿no? Como Neu o Kraftwerk. Como que ya hacían este tipo de atmósferas. Y a mí me mamaba eso, ¿no? Y este se llamaba post-invasión, ¿no? Porque en el imaginario conceptual es como cuando ya te llevan los alienígenas y ya estás como que en otro mundo, ¿no? Como que ya existen otras una leyes. abducción. Algo como una abducción. Y luego un nuevo mundo. Era como, ay, güey, ya. Era como la invasión parte 2, ¿no? Sí, era una cosa bien padre. Y a partir de esto venían otras rolas, ¿no? Sí. Bueno, ¿te parece si le vamos avanzando y poniendo así como que lo más destacable? Sé que todas, no hay desperdicio en este demo, en este disco. Búsquenlo, no esperen una superproducción, pero creo que suena bien, tiene momentos bien hechos. Y a ver, ¿qué vino después del 2012 de Modé? Después del Demo de 2012 estuvimos haciendo varios intentos. En el 2013 sobre todo nos dedicamos a tocar e hicimos canciones nuevas. Una de ellas es Tristes los cielos. Yo me acuerdo que la hicimos, bueno, la hice en el 2013. Antes de eso hicimos nuestro único videoclip, que fue En mis sueños. Ah, claro, sí es cierto, que es una canción tuya. Ese ya fue 2013-2014. Que según yo me acuerdo, esa canción te inspiraste para... O sea, tu inspiración fue de que te contaba yo de que tenía sueños recurrentes así súper de ansiedad y de que había aviones que se caían y tal. Y luego llegaste con esta canción. Sí. Que lo padre
y pues nunca se me olvida, es el videoclip, Sí. ¿no? Que lo grabamos allá en casa de los Té de Brujas y Teca, en los en sembradíos, Tecamachalco, ajá. Sí, busquen Banda Cósmica en mis sueños. Que también pues, tuvo cierto éxito, ¿no? Cuando nosotros hablamos de éxito y repercusión, pues Más es bien satisfacciones, ¿no? en su debida proporción local, ¿no? Obviamente esto jamás sonó en radio, ni en televisoras, ni siquiera en Puebla, ¿no? O sea, teníamos... Bueno, yo creo que teníamos cierta ahí reputación como, mira esos güeyes. Sí, sí, sí. Pues local, ¿no? Como muy de nicho, de pronto. Pero por ejemplo aquí ya queríamos ser más post-punk. Sí, 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 nos casamos con ese concepto post-punk. Bueno, eso fue 2014. Ya teníamos la idea de hacer algo más grande. Ajá. Bueno, mira, yo te decía de Tristes los Cielos, porque fue de las mismas épocas. Y para mí algo que me cambió mucho y me voló la cabeza, por lo menos en términos de composición, fue que un día, después de una tocada, empezamos a echarnos unas copas en casa de Iván. Y me dijiste, mira, hay un disco que te va a gustar, escúchalo, es una banda que se llama Beach House. Me voló la cabeza así muy cabrón. Y que precisamente es un disco que se llama Bloom. De ahí sacamos el nombre de Bloom, que no lo elegimos nosotros, pero ese disco Bloom salió en el 2013. Y me impresionó tanto y me gustó tanto que luego decía, es que yo quiero hacer algo así. Y compuse Tristes los Cielos. Y luego, en ese lapso 2013, 14, 15, 16, 17, que son bastantes años, estuvimos medios perdidos tratando de aterrizar, tratando de consolidar el proyecto y de llevarlo a otro nivel, de profesionalizarlo, y la verdad es que fue una cuestión muy difícil. Y esas primeras canciones, incluyendo En mis sueños, Lejos de aquí, Tristes los Cielos y muchas otras, fueron canciones que no terminaban de estar ni en ningún sitio ni en otro, ¿no? Un poco también por parte de la producción no habíamos encontrado en realidad. Sí, porque ya no queríamos seguir grabando en esta calidad, ¿no? Queríamos ir más allá, entonces nos encontramos de pronto con un personaje que un día nos invitó unas chelas y nos dijo, yo les quiero producir un disco y no sé qué, y nos llevó a la difunta, no sé si todavía existe, 4 Records, un desdén ahí. Que hay varias tomas, por ejemplo esta. Que nunca salió. Esta nunca salió. Pues se, está bien chida. se escuchaba, o sea, son buenas canciones, pero no era como que como pensamos que iban a sonar, ¿no? Se supone que ya eran disquera, ya era una disquera, un sello, pero eran igual de inexpertos o más que nosotros, y el sonido seguía siendo un sonido eran igual de inexpertos, horrible, pero con equipo, ¿no? Sí. Entonces decía que hubo mucho desdén porque nunca logramos conseguir el sonido que queríamos, pues porque el productor no sabía cómo lograrlo, ¿no? Uh-huh. Y nosotros no nos dábamos a entender tampoco muchas veces, y quedó ahí en demos, ¿no? Quedó enlatado. Tuvimos nunca... ahí como una ligera batallita por sí, acceder, ¿no? Incluso hicimos el arte de este disco. Tenemos por ahí un dummy bien bonito que nos hizo nosotros le decimos el Brujas, ¿no? Él no lo sabe, pero siempre nos referimos a ellos como los Brujas, que así se llama su banda, ¿no? Un saludo, ya les mandamos 2 o 3 saludos en estos episodios de Demodé Podcast. Y sí, o sea, fue una batalla ahí poder lograr estas canciones que al final pues no estaban lo suficientemente
bien hechas. Producidas. Producidas, sí, faltó una buena guía. Sí. Pues te digo, igual o más inexperto que nosotros, aquel chico que pretendía producirnos. Y luego, pues, no sé, a mí me dejó con un sabor amargo, ¿no? Toda esa experiencia. Y terminamos por salirnos de esa disquera. Y pues ahí están los demos, nunca se publicaron, son muy buenas canciones. Pero bueno, seguimos buscando, ¿no? En esas épocas un lugar, un sitio donde grabar. Y así estuvimos un par de años más, ¿no? Sí. Hasta que decidimos mejor hacerlo nosotros mismos. Y es cuando empezamos a componer Ausencia y Distancia. Que luego Ausencia y Distancia es un título que ya habíamos puesto una canción de Demodé, ¿no? Exacto. Y Ausencia y Distancia se materializó en este primer y único disco, físico. Que bueno, también de Regreso al Origen. Y, o sea, todos nuestros tuvieron demos un intento físico. se hicieron, ¿no?, físicos, pero pues es nuestra obra más importante, ¿no? Mandamos a hacer un tiraje de no sé cuántos discos, lo vendimos, lo mandamos a masterizar a Argentina, nos lo masterizó Eduardo Vergallo. Que es el que masteriza, bueno, el productor de El Matón Policía, de Soda Stereo, de Los Pericos, El Matón Policía, de las ligas menores, chingo de grupos importantes, y pues nos lo masterizó él, ¿no? El arte es de Emanuel Tanús, nuestro amigo de Los Brujas. Sería bueno que lo abrieras, creo que sí, lo vamos a abrir. Para un unboxing. Ausencia y Distancia es un concepto que nos gustó. O sea, tomamos el título de una canción anterior, pero estas dos palabras o estos dos conceptos están reflejados en la portada, ¿no? La vía del tren simboliza la distancia y el tren que no está simboliza la ausencia, ¿no? Ahí está, gran foto. Sí, que es una foto de Manuel. Él es un artista que sobre todo se dedica a ser grabado, a dibujar, excelente. Pero aquí lo sacamos de su zona de confort y lo pusimos a buscar una foto, ¿no? La contraportada también me gusta mucho. A ver, ábrelo. A ver, no sé si alcance a ver, pero bueno. Es un disco sencillo, una maquila sencilla, pero hecha con muchísimo esfuerzo. Aquí está, o sea, solo es una cajita y aquí dentro viene el disco. Y ahí está la influencia beach houseera. Sí, totalmente. Aquí el disco pues es es un tren, ¿no? Es un vagón. Caja y un vagón de tren. Sí, ahí estuvo la influencia Beach House, a mí me voló la cabeza hasta la fecha. Yo sigo pues componiendo de esa forma, buscando un sonido por el estilo. Banda Cósmica, Ausencia y Distancia. Voy a leer así un poquito de qué dice este disco. Mira, bájale un poquito. Aquí en los créditos, ya sabes, los créditos. Ahí dándote grasa. Dedico este disco sobre todo a mi familia y a Dios, por permitirme. Como para mí esto fue más importante escribir esto que cuando me gradué, ¿no? De escribir la dedicatoria a mis padres. Dice, Banda Cósmica son Carlos Torija, guitarras, voces y sintetizadores; Iván de Jesús, batería y percusiones; Paulina Cuautle, sintetizadores; Israel Torija, bajo, voces y sintetizadores. Producido por Carlos Torija, o sea, este vato de aquí, y Banda Cósmica. Grabación y mezcla por Carlos Torija en Bombín Records, es decir, nuestro estudio de grabación itinerante y pues
improvisado, ¿no? Santana Cuapan, Puebla, México. Masterizado por Eduardo Vergallo en Puro Mastering en Buenos Aires, Argentina. Arte del álbum por Emanuel Tanús. Luego dice: Banda Cósmica, agradecemos a las familias Torijas Rojas, Cuautle Palacios, González, Muñoz, Rincón Leal. Fíjate, Rincón Leal, no sé por qué. Velázquez, sobre todo a Gilberto, ¿no? A todos nuestros amigos y compañeros de la música y escena con quienes hemos compartido, a los medios de Puebla que siempre nos han apoyado, en especial al equipo de Sónica, Amaral Sequeira y Andrea Aldana, ¿no? Fíjate que son los administradores y dueños de Beat 803. A Heidi y a Juan, a Gustavo y a Mona, a Pau y a Goyo, que Pau se acaba de casar. Y Goyo también se casó. Sí, pero con parejas distintas, sí, se sí, separaron. Bueno, saludos a Paulina, felicidades por la boda, y a Goyo también. Sí, sí. Emanuel y Gibran Tanús, que son los Té de Brujas, a Mire, a tía Janie, Mariela, amigos del Orfeón, amigos del Caracol, compañeros y amigos de la UAB, a La Mosca, Jorge, Pepe, Víctor y Sarael, el Cholis. Amigos del rock de la región Santana Cuapan, amigos de Colombia, gracias por el poema a Camilo Marroquín, que le musicalizamos un poema. Y finalmente a todas las personas que creen en la música independiente, este disco es para ustedes. Y luego vienen los agradecimientos de Carlos. Personales. Es super cursi todo esto. A ver. Carlos, agradezco a mi familia por toda la disposición, apoyo incondicional, a Vianey por la motivación, cariño y ayuda desinteresada, a su ex. A mi banda que ha permanecido firme en sus ideales, gracias por la música y la camaradería. Pau, mamá, papá, Eli, Marco, Mafa y amigos que me han apoyado de alguna forma, ustedes saben quiénes son. Israel, gracias a mamá, papá, Pepe y Beba por todo el apoyo y cariño que siempre nos dan, me siento afortunado. Gracias a la banda por creer en las canciones y seguir en este proyecto después de tanto. Conocerlos cambió mi vida. Amigos, musas, mentores y maestros, gracias por la inspiración. Iván de Jesús, agradezco a todas las personas que me han apoyado a lo largo de este tiempo, a toda mi familia y en especial a Claudia González, a Lulú Minero y a Gerardo González y a Saúl González. Son amigos que permanecen, siguen ahí, ¿no? Esto es es un álbum literario, así como haciendo la analogía de un álbum fotográfico. O sea, sí trae imagen, trae música, trae texto, ¿no? O sea, esto es lo que vale, ¿no? Sí. Un disco que nos trajo pues un impacto económico, ¿no? Sí, pero de algún modo, digo, muchas desveladas, mucho trabajo. Sí. Aquí pues ya tuvimos más equipo, micrófonos y tal, ¿no? Pero aún así lo hicimos todos todos nosotros. Totalmente precario. Y conseguimos un sonido pues mucho mejor. Yo me acuerdo que esto yo se lo ofrecí a una agencia de booking. Ajá. Les mandé un correo y les dije: ya somos Banda Cósmica, tenemos este disco, queremos girar, hacer giras en México y tal. Me dijeron: sí, pero creo que necesitas un material un poco más profesional, que no suene tan a demo. Y nosotros, no, me rompió mi corazón. Que es una agencia de booking pitera que ya no existe, güey. No le sabe. Pues no. Digo, yo tenía mi... O sea, yo primero hubiera escuchado qué onda, ¿no? No lo escucharon. No lo escucharon, por supuesto. Primer canción, Tristes los cielos, Lejos de aquí, que es la que está sonando. Un pliegue idéntico, La boca del lobo, que es, yo creo que es el gran éxito, ¿no? de ese disco. Tan mal, No dije adiós, 2 estrellas, Tomar distancia, Del futuro y Morado profundo. 10 canciones, ¿no? Y la leyenda que no puede faltar dice, muy importante: este fonograma es una obra intelectual protegida a favor de su productor. La titularidad de los derechos del fonograma se encuentran reconocidos en la Ley Federal del Derecho de Autor y se prohíbe su copia o reproducción total o parcial, ¿no? Así trae el logotipito de Comala. Protegido por el Estado mexicano. Así es.
Y bueno, eso es pues todo, sencillo. Un disco hecho en el 2017. Lo sacamos, ya va a ser, ¿cuánto? ¿7, 8 años? Lo sacamos ya en 2018, si no me acuerdo. Lo No sacamos dice el aquí. 21 de diciembre del 2017. Ah, fíjate. Sí. No sé si en físico lo sacamos en ese momento, pero sí salió en... Yo digo que ya lo sacamos en 2018 físico porque pues lo mismo, presentamos, ¿no? nos Sí. costó muchísimo tenerlo en físico, o sea, ahorrar dinero, invertir y tal. Y lo presentamos precisamente en Beat 803, que se llamaba Estudio 803 o ya se llamaba Beat 803. No lo sé, pero Ya era Beat. rentamos ese lugar y pusimos nuestro stand de discos y de playeras y no sé, de calcomanías y stickers, pines y todo. A mí Estuvo padre. me honra mucho que un amigo que es justo, lo mencionabas hace rato, administrador de Beat 803, que es Amaral, y él le ha echado flores, como no te imaginas, a este disco. No, este es de los mejores discos que se han hecho en Puebla y que no, yo lo he escuchado acá y acá y acá. Y él es una persona con bastante gusto y... O sea, una persona conocedora. Pues trayectoria también, trayectoria. porque, o sea, él es bajista de Los Pegajosos, que es una banda icónica de Puebla, ¿no? Y que ha tenido un montón de proyectos también, pues, sobresalientes. Y pues sí, como dices, nos honra siempre con ese tipo de opiniones. Me acuerdo que cuando presentamos este disco también nos acompañó en la guitarra, como guitarra de apoyo, Iván Carrillo de los Junkies, ¿no? Que también es una banda icónica de Puebla, y también los Junkies de alguna manera pues han sido partícipes, ¿no? Sobre todo Iván Carrillo, ¿no? Que le ha gustado el proyecto de Banda Cósmica, también Iván García un poquito, ¿no? Tuvimos ahí una etapa en la que coincidimos y y pues siempre pues nos gustaban, ¿no? Nuestros proyectos, es decir, a nosotros nos gustaban los Junkies y ellos Banda Cósmica, y por eso coincidimos en varias ocasiones, ¿no? En fin, fue un disco que marcó un antes y un después para nosotros, y pues a pesar de que le echamos muchas ganas, pues también hubo ciertas frustraciones, ¿no? Porque invertirle tanto dinero, tiempo, y que pues no pasara nada, en el sentido de que no existía o no existió un éxito ni comercial ni de viralidad, ¿no? Que entonces no existía ese término, pues nos cansaba, ¿no? El logro, pues desde luego fue artístico. Sí. Y yo sé que nos sentimos muy orgullosos, pero pues era apenas el primer disco, ¿no? Que al haber sido concebido sin dinero, de una manera precaria, pues no muchas veces no puede ser considerado entre discos y sobresalientes, ahí es donde ¿no? ya uno se empieza a dar cuenta que para poder llegar a un escalón arriba necesitas dinero. se necesita principalmente dinero, obviamente pues también contactos y toda esta onda, ¿no? Relacionarse, pero sí ya fue un disco en que quizá todos los integrantes ya no estaban tan dispuestos a dar el siguiente paso, ¿no? Sí. Pero bueno, todavía grabamos otro un EP. disco, que también es una historia ahí frustrante. O sea, Banda Acústica es una historia de frustración. Grabamos un disco el cual nos lo produjo un tipo que se llama Germán Ham, y que del cual yo también me decepcioné bastante, porque pues parecía que coincidíamos mucho en esta cuestión creativa y le echamos los kilos ahí bien fuerte,
él de nosotros consiguió titularse de la carrera de producción musical en el TEC de Monterrey. Fuimos al TEC de Monterrey a grabar el disco. La finalidad o la meta era que él se pudiera titular, presentar ese trabajo como su examen de titulación y nosotros pues tener un disco, ¿no? Ujú. Nos clavamos tanto artísticamente hablando, creativamente hablando, que llegó un momento que quedó el disco, pero decíamos, no, es que esto no va acá, esto no acá, es que mira que... Y él No nos dejó meterle mano, ¿verdad? él consiguió titularse y dijo, aquí está el disco, oye, pero hay que ver. No. Y al último intentaba, y si nos está escuchando, ojete, nos quería vender los masters. O sea, decía, no, es que no pueden utilizar los masters porque le pertenecen al TEC, ¿no? O sea, ya así como si fuera la disquera, güey. Ujú. Que los masters no le pertenecen al grupo. Decimos, Pero si quieren se los puedo vender a 2,500 pesos. Nos vendía cada canción a 2,500 pesos. Y pues nosotros andábamos sufriendo por 6 pesos Cuando todavía costaba 6 pesos. Costaba 6 pesos. Ya cuesta que 8.50, ¿no? Bueno, nos quería vender todas nuestras canciones. Y pues nos mandamos al diablo. Sí, yo la última vez que nos reunimos, sí, yo me reuní con él y le dije, mira, creo que pues, no estás entendiendo que nosotros no estamos en una posición como para darte ahorita tanto dinero. Échanos la mano, mira, nosotros queremos seguir trabajando, nos gustó el trabajo que hiciste. Es muy buen trabajo, pero no era... o sea, bueno, no colmó las expectativas de ese pues momento. No. Pero dijimos, bueno, este güey sabe el sonido que traemos, mira, así. Y yo le decíamos, oye, mira, queremos traerte de sonidista, pero vamos a arrancar juntos en este proyecto. Y él como que decía, sí, pero pues es que también tiene que invertirle y que no sé qué. Y dijimos, güey. Quería sacarle una ventaja, ¿no? Sí. Y yo así bien orgulloso le dije, no, mira, bueno, gente así obviamente no ha hecho nada, ¿no? Desde entonces no sé qué es de ese güey. Pero pues no sé. No voy a decir más, no entra en polémicas. Pero conocimos ahí a otras personas bastante pues mucho más valiosas, ¿no? Que nos ayudaron, nos impulsaron también. Bueno, de tal suerte que salió el arte, salió una sesión de fotos y el disco quedó ahí. El fabulador de las últimas cosas. El fabulador de las últimas cosas. Ya era como premonitorio casi. Sí. Me acuerdo que por entonces Paulina, no sé si me prestó, me robé o le tomé un libro de ahí de su biblioteca, no sé, pero un libro muy pequeñito que se llamaba El país de las últimas cosas, Paul Auster, y un libro increíble, una novela cortita pero fabulosa, muy futurista, y un libro maravilloso. Y de ahí partimos como que de ese concepto, ¿no? Y de ahí mutó al fabulador de las últimas cosas. Tiene canciones bien padres, bien bonitas. Refinamos el shoegaze, refinamos el dream pop, le entramos al craft rock, al post-punk, a este sonido que también queríamos lograr de un sonido muy acústico, ¿no? Pero a la vez muy tipo Beach Fossils, ¿no? Cosas así. Me gusta mucho ese disco, y es una lástima que no hayamos logrado redondearlo en cuanto a producción, en cuanto a edición, porque hubiera sido un gran disco. Es un gran disco así como está. Y yo muchas veces he insistido en publicarlo, pero por una u otra razón no se ha hecho. Y no sé, para mí la carrera incipiente de Banda Cósmica fue así. Y
terminó en lo más alto, ¿no? Aunque nos hayan escuchado 10 personas, pero es un disco que termina, es decir, una carrera que termina con un gran disco, para mí en lo personal. Luego nos reunimos, ¿qué vamos a hacer con Banda Cósmica? Y llegó Iván y dijo, ¿sabes qué? Yo estoy cansado, no pienso seguir invirtiendo y de hecho yo quiero hacer otras cosas y me salgo de la banda, ¿no? Paulina, pues como que sí, como que no, intentamos por ahí continuar. Hicimos un par de tocadas sin Iván y sin Paulina, con, ¿cómo se llamaba esta chica baterista? Uciel, no me acuerdo el apellido ahora. Montamos las canciones, pero pues nosotros mismos también estábamos cansados, ¿no? Sí, ese disco ya no lo sonamos. Estas canciones ya nunca las sonamos. Por ahí tocamos una canción de este disco y se acabó. Y se termina Banda Cósmica en 2019. Unos meses después llega la pandemia. Y no solamente se acaba Banda Cósmica, se acaban muchas bandas. Algunas persistieron, pero muchas otras se acabaron. Y me atrevería a decir que también una escena, ¿no? Una camada de bandas en Puebla desapareció. Se acabó toda una forma de vida, ¿sí? Que implicaba tener una banda en ese momento, ¿no? Claro. Fue un momento que un antes y un después, pero que dio pie a nuevas formas, ¿no? En mi caso, muy a título personal, me permitió empezar un proyecto, Ben Ali Baruch, a ver si después hacemos un capítulo de eso, un capítulo. porque también fue, es una cosa que a mí me ha transformado, que digamos que no es un proyecto que nació con miras o como una ambición de sobresalir, pero artísticamente pues me ha dejado muchas cosas y me ha hecho madurar también musicalmente. Sí, para mí ese proyecto Ben Ali Baruch es la maduración de tu carrera como compositor y me parece fascinante. Yo quiero pensar que si esas canciones se hubieran hecho con Banda Cósmica, o sea, hubiéramos ido todavía más allá. Y de verdad, puedo estar sonando durante este capítulo, ustedes perdónenme, amigos, muy de pronto fanfarrón o pues no sé, con cero modestia, pero sí lo creo. Sí creo de cierta capacidad, de cierto talento que, pues, por una u otra razón llegó a donde tenía que llegar, pero floreció, ¿no? Es como una florecita que se dio en el cerro, ¿no? Con muchas adversidades, pero floreció. Sí. Y Ben Ali Baruch es un proyecto que para mí es impresionante y es bellísimo, que merece otro capítulo, ¿no? En lo que respecta a Banda Cósmica, pues como decíamos, se termina en el 2019. Muchos años después volvimos a retomar el contacto con Iván y comenzamos lo que ahora es Bloom, que nos dedicamos a tocar covers, a divertirnos, a ganar que es otra dinero. faceta también. Es una cosa muy distinta. Yo no la veo como que algo así que me arrepienta, que me lamente. Yo se podría pensar de que estos güeyes terminaron haciendo covers. No, en realidad los covers yo creo que es una parte que a mí me llenan. Yo creo que a todos nosotros. Pero además, ¿no? Es otro momento. Fíjate que para mí no se ha acabado. Banda Cósmica, quizá le pongamos otro nombre, quizá sí, hasta cambiamos de género, pero exacto, sí, sigue un hambre, ¿no? De crear. Y no ha parado. Fíjate, yo dejé mucho tiempo de hacer música, pero más bien, o sea, componer,
pero más bien se trata pues como de ciertos huecos, pero ha habido canciones. Hicimos un proyecto ahí medio efímero que se llamó Monolitos y sacamos un EP, ¿no? Con canciones muy buenas y luego un par de sencillos más. En tu caso pues Ben Ali Baruch, en mi caso yo me dediqué ya pues casi que de lleno a Cuicánime, ¿no? Y pues también lo hemos llevado a pues otras esferas, ¿no? Es un grupo que también merece otro capítulo y lo vamos a hacer. Ya platicaremos de Cuicánime, pero es la fecha en que seguimos haciendo cosas, ¿no? Y se siguen componiendo canciones. Espero que próximamente podamos ya publicar más música. Y pues nada, ¿no? Vamos a terminar este capítulo pues con una rolita, ¿qué te parece? Y como dice ese dicho de Newton, quien dijo, la materia no se crea ni se destruye. Solo se trasnocha. La música, ¿no? Sí, una rolita. ¿Te parece hacer una rolita de antaño? ¿Cómo ves? Sí. Pues si te acuerdas, porque yo ya olvidé todo lo que hice en esas épocas. Bueno, pues vamos a hacer esta versión de una canción que se llama Tan Mal, incluida en Ausencia y Distancia. Pues una versión bastante rara, singular, porque va a ser con guitarra barroca. Y bueno, es una canción bastante melancólica. A ver qué les parece. Sí. Esta canción es sobre una pérdida. Cada quien le podría dar pues su significado, acomodarla a su experiencia, pero yo la escribí inicialmente por una mascota que se nos murió. Pero luego al poco tiempo también se murió mi abuelito, entonces le empecé a dar como que esa pues me recordaba más a él, ¿no? Pero bueno, amigos de Demodé Podcast, nos vemos, gracias por seguir hasta aquí. Nos vemos en la próxima ocasión. No olviden comentarnos, mandarnos sugerencias, seguir las redes sociales y las plataformas. Nos vemos, hasta la próxima.